¿Debo pagar impuestos por transferencias electrónicas entre mis propias cuentas bancarias? Se genera un impuesto del 3% por aquellas transferencias que excedan 15,000 pesos. Los bancos le informan al SAT respecto a transferencias que estoy realizando, que estoy recibiendo en mis cuentas bancarias. Estas preguntas y otras derivan de ciertos contenidos a través de videos o sitios de internet y que muchas personas se están preocupando de manera indebida, pero bueno, fluye más rápido esa información sin antes consultar y evidentemente sin revisar la fuente. Y vamos a hacer la aclaración respecto a estos dos contenidos. Primeramente un video y después la información de este sitio de internet. Por favor, revisemos el video. Si eres de los que transfiere dinero entre sus mismas cuentas, ya deberías de saber esto. El SAT te invita a evitar esto para no tener problemas fiscales con la Secretaría de Hacienda, ya que existe un artículo en el Código Fiscal de la Federación donde estas transferencias pueden generarte un problema al momento de declarar tus ingresos, exigiendo al contribuyente la explicación de su origen. Existe un límite para transferir entre cuentas propias, y es que el SAT señala que cuando se rebasa este monto, el banco tiene la facultad de informarlo, ya que pueden existir ciertas irregularidades entre esos ingresos. De igual manera, existe una multa por rebasar este monto, la cual puede ser hasta el 3% sobre el monto excedente de transferencias bancarias. Si te sirvió esta información, no olvides visitar nuestro perfil para conocer más. Muy bien. Después de haber escuchado las palabras de la autora de este video, voy a permitirme hacer algunos cuestionamientos, porque observa que hay dos partes, una en la que coincido, a pesar de que señala que hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación, pero no describe precisamente el artículo, fracción, inciso, subinciso, numeral, etcétera. Y aquí es importante considerar que las transferencias entre cuentas propias no generan impuestos. Lo que vamos a tener, te lo voy a explicar en este ejemplo. Supóngase que eres titular de una cuenta bancaria A en un banco. Pensemos el banco, no sé, el banco azul. Y tienes otra cuenta bancaria en el banco rojo, ambas a tu nombre. Entonces, pensemos que la cuenta bancaria azul le hace una transferencia a la cuenta bancaria roja. La roja, evidentemente, está recibiendo la transferencia. Supóngase este escenario. Si el SAT le cuestionara al banco rojo, a esta cuenta bancaria, oye, recibiste cierta cantidad, y no doy número, recibiste cierta cantidad vía transferencia de fondos. ¿A qué se debe? ¿De dónde proviene? ¿Serán ventas? ¿Serán servicios? Este va a responder, no, no son ventas, no son servicios. Proviene de esta cuenta que está a nombre, pensemos, de Juan Pérez. Muy bien, entonces esta queda liberada, no tiene ningún problema. Pero ahora vendrá entonces el razonamiento y la pregunta. A ver, cuenta bancaria color azul. Cuéntame de dónde están proviniendo los recursos financieros por los cuales le hiciste transferencia al banco rojo. Entonces, la cuenta bancaria azul tendría que demostrar o tendría que señalar que posiblemente provino de la nómina de algún negocio, de la renta, de inversiones, intereses, en fin, conceptos por los cuales se pudo haber pagado el impuesto sobre la renta o posiblemente no porque derivaron de donaciones, préstamos y otro tipo de conceptos que por propia naturaleza legal no pagan impuestos. Aquí lo importante es advertir lo siguiente, la respuesta no es verbal, la respuesta no es de corazonada. La respuesta para poder justificar que es salario, que es empresarial, que es un negocio, renta, etcétera, es con un soporte y pruebas documentales que permitan en efecto sustentar tu dicho con los documentos. Entonces, en este video se hace señalamiento, de que existe un artículo en el Código Fiscal de la Federación y es el artículo 59, fracción tercera, y precisa que se puede considerar la presunción cuando los registros en contabilidad no coincidan con depósitos o transferencias. Entonces, no te genera ningún problema si tienes el soporte documental. Esto en la primera parte. Pero la segunda es ahí donde se desborda esta información porque señala primeramente que existen límites, que hay límites en cuanto a transferencias. Menciona 15,000 pesos, menciona una multa del 3% sobre la cantidad que exceda de 15,000 pesos. Señala que los bancos le informan al SAT respecto a las transferencias y esto es
erróneo. Todo esto tiene una historia. Y en esta imagen que te estoy proyectando de un sitio de internet, pues también se señala que a partir del 1 de octubre, dos de los principales bancos en México que van a empezar a cobrar impuestos por cuenta del SAT y otro tipo de comentarios que no tienen una razón o un fundamento legal. Voy a explicar entonces qué pasa con el tema de las transferencias y de dónde surge este 3%, estos 15,000 pesos, etcétera. Vamos a partir, y este comentario, perdón, es para la persona física, para el ciudadano en general, que no es contador, que no es abogado, que eres igual a mí, no tenemos conocimiento y que al ver este tipo de noticias, pues nos da cierto terror, pánico y nos dejamos llevar por ese tipo de contenidos. Vamos a partir primeramente que la forma de poder concentrar los recursos de una manera, vamos a llamarle segura, se da a través de los bancos, a través del sistema financiero mexicano. Y evidentemente para poder controlar las operaciones y el flujo de información, también con aquello de las operaciones ilícitas, pues existen ciertas fuentes de información para que ya sea alguna autoridad o en este caso el SAT respecto a la recaudación, pues pueda conocer con certeza la vida económica de un contribuyente, pues para cotejar y comparar si en efecto está declarando y pagando los impuestos reales, porque posiblemente alguien recibió 1 millón de pesos en la cuenta bancaria y solamente declara sobre 300,000, sobre 500,000, y eso pues genera discrepancias. Entonces, un primer punto que debes considerar, persona física que igual que yo no conocemos, es que hay una idea que señala que existen cuentas bancarias fiscales y cuentas bancarias no fiscales. Esto no es nuevo, lo vengo escuchando desde hace 2 décadas cuando aún era estudiante en la licenciatura. Es que voy a hacer un depósito en mi cuenta bancaria no fiscal. ¿Y qué depositas ahí? Estoy depositando, pues, dinero de una chambita que me cayó, organizando una tanda, en fin, conceptos bajo esa idea que el SAT solamente revisa la famosa cuenta bancaria fiscal. He de señalar que no existe dicha clasificación. Todas las cuentas bancarias, de todos los colores, de todos los tamaños, el SAT puede revisar, el SAT puede fiscalizar. Evidentemente esto no es al azar. Se tienen que dar ciertos comportamientos o ciertas cantidades para que el SAT pueda sacar tu número de cuenta bancaria y cuestionarte el origen. Alguien podría preguntar, oye Mario, ¿y a partir de qué cantidad soy candidato para que el SAT pueda revisarme? Déjame decirte que no lo conozco y si alguien conoce las cantidades, por favor que lo exprese, pero por favor con fundamento legal. Porque de repente también me comentan, oye, es que el gerente del banco me dijo que a partir de 287,495 pesos. ¿Qué? Sí, esa cantidad me dijo el gerente del banco. Oye, esta persona colabora en el banco, no colabora en el gobierno, no es abogado, no es contador y con práctica en temas fiscales. No te dejes engañar. Con mucho respeto, por favor, una cuestión es su práctica en el banco y otra la disposición legal en materia fiscal. No existe. Aquí dependerá mucho de la política del gobierno que a lo mejor el SAT dé la instrucción de, a ver, vamos a empezar a revisar a partir de cierto monto. En este momento no ha ocurrido. Entonces, estamos con la idea que todas las cuentas bancarias se pueden fiscalizar y a partir de ello puedes recibir, evidentemente, y en lo general, pues depósitos en efectivo o transferencias electrónicas de fondos, las principales, porque pueden haber cobros con tarjeta de crédito, débitos, servicios, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en las operaciones comunes que tiene, pues tú y yo, que somos ciudadanos generales, efectivo y transferencias. Entonces aquí es donde viene la confusión porque se mencionan cantidades de 15,000 pesos, cantidades del 3%. Y déjame decirte que estas hoy legalmente no existen. Existieron del año 2008 al año 2013, cuando en México tuvimos la ley de los impuestos a los depósitos en efectivo. Esta ley lo que estaba grabando en su momento era precisamente a aquellos cuentavientes, aquellos contribuyentes inscritos o no en el RFC,
que recibieran en sus cuentas bancarias efectivo, y cuando hablamos de efectivo nos referimos a billetes y monedas, y que en el mes, respecto a todas las cuentas bancarias en el mismo banco, morado, amarillo, rojo, verde, etcétera, se excediera la cantidad de 15,000 pesos en el mes. De modo que si alguien recibía en el mes, por ejemplo, 10,000 pesos, pues no se cobraba el impuesto a los depósitos en efectivo. Porque si se excedieran esos 15,000 pesos, pues sobre el excedente el banco retenía el 3% de impuesto, te lo descontaba. Pero te reitero, eso estuvo vigente del año 2008 al año 2013. Y entonces, Mario, ¿hoy somos libres? Si la respuesta es sí o es no, no somos libres. ¿Por qué? Porque a partir del año 2014, en la ley del impuesto sobre la renta, por favor, revisa. No te cuesta nada entrar a Google y descargar o ubicar ley del impuesto sobre la renta. En su artículo 55, fracción cuarta, se establece ya no una obligación de cobro de impuestos, sino una obligación para que principalmente los bancos le informen al SAT respecto a lo siguiente: a aquellos cuentavientes que en un mes determinado, te vas a preguntar, Mario, ¿qué es mes? ¿Será del 6 al 6, del 20 al 20? No, un mes es 1/30, 1/31, que en ese mes recibas respecto a todas las cuentas bancarias del mismo banco depósitos en efectivo que excedan 15,000 pesos. Te reitero, cuando hablamos de efectivo, nos estamos refiriendo a billetes y monedas. Así que tienes que hacerte esta pregunta. Si fuera una película de cine, ¿qué fue lo que hice el verano pasado? ¿Cuánto fue lo que recibí en efectivo en el mes pasado, el año pasado, etcétera? Porque si recibiste 15,000 pesos o más, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 pesos, ten la seguridad que el banco ya te reportó con el SAT. Oye, Mario, pero fue por ese concepto, es irrelevante. ¿Por qué? Porque uno, el banco no conoce la razón verdadera de ese depósito en efectivo o esos depósitos en efectivo, y mucho menos el SAT. Por ello, lo que hace el banco es, a ver, Juan Pérez recibió en este banco color fuchsia, por decirte algo, 42,950 pesos en efectivo. SAT, te paso aquí la alerta de que Juan Pérez recibió más de 15,000 pesos. ¿Qué es lo que hace el SAT? Véngase para acá la información y en algún momento, puede ser en el lapso del presente hasta en 5 o en 10 años, el SAT pueda enviarle por ahí un correo electrónico o un acto formal y preguntarle a Juan Pérez, a ver, Juan Pérez, fíjate que en este mes del año 2020 y tantos, el banco nos informó que recibiste 42,950 pesos en efectivo. Por favor, dinos a qué se debe, porque estamos viendo que no estás inscrito en el RFC o posiblemente estás inscrito pero sin obligaciones fiscales, o posiblemente tus ingresos anuales reportados por el patrón, por tus facturas electrónicas, no coinciden con lo que manejaste en las cuentas bancarias. Y entonces Juan Pérez deberá recordar qué fue lo que hizo hace 2 años, 3 años, el verano pasado, y argumentar. SAT, corresponde a mi nómina. A ver, demuestra. Mira, aquí están los comprobantes de nómina. Oye, SAT, corresponde a mi negocio. Aquí está la declaración anual. Pero SAT también pudo corresponder un préstamo, y el préstamo pues no genera impuestos. Correspondió a una donación. Una donación de mi padre, madre, pudo ser de mi hijo, hija, de mi cónyuge, y se encuentran exentos en su totalidad. O pudo ser a lo mejor los alimentos para gastos de la casa, llámese alimentación, vivienda, educación, diversión, etcétera. Pero todo debidamente soportado y justificado. Porque si el SAT me pregunta y quedo de brazos cruzados, o sea, no tengo una respuesta, un argumento para poder decirle al SAT, oye SAT, este efectivo corresponde a esto, pues el SAT dirá, ok, no voy a voltear a ver. Esta cantidad de 42,950 pesos es un ingreso omitido y me tienes que pagar el impuesto sobre la renta, y depende del programa, deberías pagar el impuesto al valor agregado, más recargos, más actualizaciones y posiblemente una multa.
Esa es la razón del efectivo. De ahí surgen entonces estos 15,000 pesos, surgen el famoso 3% y que los bancos le informan al SAT. Pero respecto al efectivo, te comparto nuevamente el fundamento para que no te vayan a sorprender. Artículo 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y Mario, ¿y qué pasa entonces ahora con las transferencias? Porque observamos en este video y en la nota, pues que se van a cobrar impuestos. Mira, te voy a ser muy claro. Aquí algunas personas podrían pensar, y antes de entrar con las transferencias, que si reciben efectivo por un peso, 10,000, 14,999, que están exentos. Eso es erróneo. Lo que ocurre es que desde un peso, técnicamente existe la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, pero cuando excedes 15,000 es cuando el banco le informa al SAT. Y con las transferencias, aquí, si revisas nuevamente el 55 fracción cuarta de la ley, se refiere a efectivo, no transferencias. Significa que desde un peso, 1,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 100,000, 1,000,000 de pesos que recibas vía transferencia electrónica de fondos, ya sea de terceras personas, de tus clientes del negocio o entre tus cuentas propias, el banco no le informa al SAT. Eso es importante aclararlo. 1. 2. No existe umbral de 15,000 pesos. 3. No existe un impuesto por recibir transferencias electrónicas de fondos, porque estamos en inteligencia que desde un peso tendríamos que estar pagando el impuesto sobre la renta. Claro, restando deducciones, lo que le pueda corresponder al tipo de ingreso. Y en la misma tesitura, respecto a ese efectivo que se está recibiendo, pues el fundamento legal que estableció por ahí es la autora del video, que refiere al Código Fiscal de la Federación, te lo voy a precisar. Es el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y señala que hay una presunción de ingresos cuando los registros en contabilidad no coincidan con los movimientos de depósitos o transferencias. O sea, se puede considerar que es un ingreso omiso o un ingreso no declarado. Entonces, si en algún momento el SAT llegara a hacerte alguna revisión en materia fiscal y pueda pedirle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través de un acto de fiscalización, a ver, Comisión Nacional Bancaria de Valores, quiero revisar la situación de Juan Pérez. Juan Pérez tiene comportamientos atípicos. ¿Cómo se da ese comportamiento atípico? Primeramente, Juan Pérez no está inscrito en el RFC, pero tiene cuentas bancarias abiertas, pero tiene tarjetas de crédito, pero tiene operaciones con el notario, agencia automotriz. 2. Juan Pérez sí está inscrito, pero sin obligaciones fiscales. No tiene ingresos, pero otra vez tiene cuentas bancarias, tarjetas de crédito, notario, agencia automotriz, etcétera. 3. Posiblemente Juan Pérez está inscrito en el RFC, tiene obligaciones fiscales. Pensemos de nómina, pensemos un negocio, pensemos renta, pensemos es inversionista y recibe intereses. Y Juan Pérez, pensemos, no presentó la declaración anual, mismo escenario, pero aquí es donde quiero profundizar, porque posiblemente Juan Pérez tiene, pensemos, ingreso declarado, para hacerlo más o menos creíble, vamos a pensar 500,000 pesos. Pero el SAT está revisando los comportamientos porque el notario informó que Juan Pérez compró un terreno, un inmueble. O la agencia automotriz le informó al SAT que Juan Pérez compró un vehículo y de contado. Y posiblemente Juan Pérez, decíamos, tiene tarjetas de crédito y las paga en efectivo. En fin, ciertos comportamientos que no son congruentes a primera vista. Entonces el SAT le puede pedir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores los estados de cuenta de Juan Pérez de todos los bancos, de todos los colores. Y Juan Pérez no se puede esconder debajo de la piedra y decir, ok, el SAT se va a enfocar en las cuentas bancarias fiscales. En las no fiscales, de esas no hay problema. No, Juan Pérez, despierta por favor de ese mundo de caramelo. Ya te lo expliqué al principio del video. Todas las cuentas bancarias se pueden fiscalizar porque no existen cuentas bancarias fiscales y no fiscales.
Entonces, el SAT ahora sí tendrá toda la radiografía de tu actividad económica y si no coincide con las declaraciones, pues entonces te va a hacer esos cuestionamientos para que puedas dar una respuesta. Porque el SAT está con la espada desenvainada señalando que es ingreso y te corresponderá a ti demostrar, oye, si es ingreso, ya pagué el impuesto. Oye, no es ingreso por esta razón. Y reitero, cuando hablamos de las razones, no son por lo que diga el verbo o por lo que digan las corazonadas, sino que tienen que ser pruebas y soportes documentales, expresado, contratos, convenios y demás documentos que puedan señalar la naturaleza de la operación. Porque hay que señalar también, Juan Pérez en su mundo de caramelo escuchó, leyó por ahí que en las transferencias, que si le pone en el concepto la expresión donación, gastos de casa, etcétera, que con ello ya la libró. Primeramente, no todos escribimos de la misma manera. Alguien escribirá con mayúsculas, otros con minúsculas. Alguien escribirá con buena ortografía, buena gramática y hay quienes no escribimos de manera correcta. En fin, hay muchas variantes y no creo, la verdad, a título personal, que el SAT se ponga a estar ahí descifrando. ¿Qué quiso decir aquí? ¿Será que quiso decir esto? No, simplemente se fija en el importe. El concepto es irrelevante en materia fiscal. Te servirá a ti, sí, para efectos de poder identificar la operación, pero es un asunto tuyo, así que escribe bien y lleva un control plenamente identificado. Aquí lo que se trata es que esas transferencias que estés recibiendo, ya sea de terceras personas o entre tus cuentas propias, pues tengan un debido soporte. Porque vamos a pensar, oye, tengo aquí una transferencia de 350,000 pesos. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene? ¿Es de venta? No, Mario, tengo negocio. De la renta, no tengo inmuebles para dar en arrendamiento. ¿Y entonces de dónde proviene? Es que me lo regaló mi mamá. Ok, es una donación y entonces requiero el contrato de donación con notario público. Y si no lo tengo, pues podrás decir que te lo dio la Rosa de Guadalupe, pero no es un soporte por el cual puedas convencer al SAT. Y así van a haber diversos conceptos. Por ello es muy importante que cualquier operación de una cuantía importante e interesante, y no te puedo decir a partir de qué monto, porque va a depender muchísimo, puedas hacer la consulta previa para conocer las implicaciones de hacer las cosas correctamente o hacerlas incorrectamente, porque hay que decirlo. Muchos de nosotros, una vez que ya ejercimos la acción, preguntamos, oye contadora, ¿cómo le puedo hacer con esto que hice el mes pasado? Oye abogado, ¿cómo le puedo hacer con esta transferencia que recibí de una tercera persona en carácter de favor? Ya es demasiado tarde porque no se puede enmendar o no se puede desaparecer. Ahora es ver la manera de cómo corregir y desafortunadamente muchos de los casos no, bueno, sí tienen solución, otros no y evidentemente tendrán un costo para su atención. Y creo que lo que tú buscas evidentemente es la acción preventiva y no la acción correctiva. Por favor, te recomiendo ampliamente que antes de compartir contenidos que le voy a llamar a título personal amarillistas, en los cuales solo porque mencionan la palabra SAT, antes de que te pueda generar pánico o cierta confusión, acércate con personas que evidentemente conozcan y que estén en la práctica profesional. Pregúntale al SAT a través de sus canales de comunicación, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o incluso a los colegios o asociaciones de contadores para que te den una opinión al respecto. Recordemos que la cultura tributaria en México, la cultura fiscal es importante y mientras más conozcamos de los derechos y obligaciones, nuestro cumplimiento será justo. ¿Y qué es lo justo? Diría el maestro Arnulfo Sánchez Miranda. Ni pagar un peso en exceso que pueda desfinanciar a la empresa o al contribuyente, y tampoco, perdón, ni pagar un peso de menos que lo ponga en riesgo ante la autoridad fiscal con recargos, actualizaciones y multas.
Para finalizar, por favor, recordemos, los bancos informan solamente por depósitos que en el mes excedan 15,000 pesos, depósitos en efectivo. Respecto a transferencias, no hay ninguna obligación de informar, pero lo que sí es cierto que tanto depósitos y transferencias podrían generar impuestos sobre la renta y en su caso, el impuesto al valor agregado.